Y no hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover a cántaros. Buenas noches, Vinaròs. Muchas gracias por estar aquí. Os preguntaréis que por qué he cantado. El otro día, una televisión, 13 TV, por cierto, financiada por la Iglesia. Luego dicen que no tienen que pagar impuestos, pero dinero para financiar esas televisiones sí que tienen. Resulta que en un círculo de Podemos que tenía dificultades, estamos naciendo y hay conflictos normales. Yo decía, invitaba a la gente a que fueran felices en los círculos, a que fueran lugares de encuentro, a que no hubiera sectarismos, a que nadie pusiera malas caras, a que nadie dijera esa frase terrible de yo no estoy en política para hacer amigos, que echasen a la gente con esas actitudes, y que el ideal sería que la gente de los círculos hasta ligase. Y al día siguiente 13 TV tituló Monedero va a los círculos a ligar. Entonces, como quiero darles titulares, quiero que mañana titulen Monedero hipnotiza con cantos maléficos a la ciudadanía de Vinaròs, o algo por el estilo, para que no se aburran. Estaba escuchando la magnífica charla de nuestro compañero Arcadi y recordaba en los inicios de por qué nació Podemos, y recordaba una frase de Groucho Marx, que está Groucho con una señora en la cama matrimonial y entra su señora y Groucho le dice, ¿a quién vas a creer? ¿A tus ojos o a lo que yo te explique? ¿No? Y tengo la sensación de que, claro, escuchando todo lo que ha planteado, de alguna manera nos estaban diciendo algo similar, ¿no? Que Rajoy y compañía, lo que llamamos la casta, nos estaba diciendo, ¿a quién van a creer? ¿Lo que están ustedes viendo o las explicaciones que les estamos dando? Y de repente nos encontramos con algo que yo veo aquí representado esta noche, a este espacio de desobediencia y también de ilusión. Y cuando pensamos nosotros en Podemos, en arrancar, en inventarnos, en crearnos, hay una cosa que teníamos muy clara y que yo he contado mucho durante todos estos meses pasados, que es una cosa que le cuento siempre a mis alumnos, que es la historia de Espartaco, la historia de cómo es posible que un hijo y nieto de esclavos se levantara contra el Imperio Romano. Si uno lee la novela de Howard Fast, una novela estupenda, maravillosa, los romanos pusieron de moda las peleas de gladiadores, que tienen el problema de que muere mucha gente para solar. Era el fútbol de la época, un poco más bruto. Resulta que las peleas de gladiadores, como mataban a mucha gente, tuvieron la necesidad de buscar gladiadores. Y fueron a la mina y sacaron a Espartaco y lo llevaron a la escuela de gladiadores. Pero también hicieron algo que fue el desencadenante de todo el asunto, y es que había un esclavo que se había levantado y en vez de crucificarlo, los habían condenado a galeras para ahorrarse un dinerillo. Y la ley decía que no tenían que salir nunca de las galeras. Pero resulta que, como se ponen de moda las peleas de gladiadores, sacan a Craxio de las galeras y lo llevan a morir a la escuela de gladiadores. Pero tiene unos días y en esos días se da cuenta de que Espartaco tiene madera de héroe. Y un día se acerca y le dice, oye, yo una vez fui libre. Y Espartaco no entiende ni siquiera la palabra. Y Craxio le insiste, oye, que yo fui libre. ¿Pero libre eso qué es? Libre, que le quitamos el látigo a los señores, pero los matarían, no. Los derrotamos, pero vendrían soldados, los derrotamos también. Pero vendrían soldados de Roma, también los derrotamos. Y cuando los derrotamos, vivimos en comuna, libres, donde todo era de todos. Y de pronto a Espartaco la cabeza le hace clic. Y de repente, fijaos, el dolor se convierte en saber, en conocimiento. Cualquier ser humano, cuando identifica el origen de su dolor, cuando el dolor lo convertimos en conocimiento, se pone en marcha la voluntad. Es decir, el querer acabar con ese dolor. Ya tenemos, fijaos, 3 puntos de una ecuación que es doler, saber y querer. Y Espartaco quiere acabar con el dolor porque el látigo ya le duele, pero se da cuenta de que solo no puede. Se da cuenta de que él no va a poder hacer nada para frenar ese látigo que ya le molesta. Y empieza el momento político, el poder. Doler, saber, querer y poder. Y un día reúne a los esclavos después de almorzar
cuando están dormitando los soldados y les dice: mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no hayáis construido vosotros. Y miran a su alrededor y dicen: todo lo hemos construido nosotros. Y le dice: bueno, mirad otra vez a vuestra alrededor y decidme una sola cosa que sea vuestra. Y los esclavos miran a su alrededor y dicen: nada es nuestro. Y entonces Espartaco les dice: entonces en la revolución no tenemos nada más que perder que las cadenas. Y entonces los esclavos se conciencian de que el cambio es posible y es el último elemento, que es hacer. Fijaos que este viaje de doler, saber, querer, poder y hacer tiene sentido solamente si el primer elemento funciona, es decir, si entendemos el dolor en su origen. Solamente tiene sentido si de repente somos conscientes de que ese dolor que estamos sintiendo es un dolor innecesario, que es un dolor que no funciona como si lloviera, sino que hay gente que es víctima y hay otros que son verdugos. Fijaos que la revolución de Espartaco, que es la revolución que en la historia miramos como una de las primeras, un grupo de locos que se enfrentan al poder militar más importante y más imponente de la época, es posible hacerlo solamente porque empiezan a interrogar su dolor. Fijaos que nosotros en Podemos empezamos a hacer ese discurso. Empezamos a decir que el dolor que estábamos sufriendo podíamos no sufrirlo. Y de repente desbaratamos la estrategia central de los partidos de la casta, sobre todo del Partido Popular, que ahora es el que gobierna. Y de repente, fijaos, el Partido Popular empezó a intentar expulsar la posibilidad de transformación de nuestro país, diciendo que el dolor en realidad no nos dolía y que todas las cosas que nos ha contado Arcadi, en fin, ya se pasarían, que no son relevantes. Y de repente había una estrategia, fijaos, para que el dolor no nos doliera, para que sintiéramos el latigazo, pero no transformáramos ese quejido del látigo en conocimiento, para hacer ese viaje que nos llevase a la transformación. Y de repente, fijaos en la estrategia, el Partido Popular expulsa, salió hace un par de días el Instituto Nacional de Estadística con el dato que llevábamos diciéndolo nosotros mucho tiempo y nos llamaron mentirosos. Decíamos que este país estaba expulsando a los jóvenes fuera. Ya ha salido el dato del INE, 1 millón de jóvenes han sido expulsados de España en los últimos 2 años. Imaginaos cómo estarían las calles de nuestras ciudades con ese 1 millón de jóvenes aquí enfadados, viendo cómo la casta se enriquece y cómo a ellos les dicen: no, es que habéis vivido por encima de vuestras posibilidades y no tenéis ninguna posibilidad. Me río yo de lo que está pasando en Estados Unidos. Me río yo de Ferguson si tuviéramos aquí a 1 millón de jóvenes que han hecho los deberes, que se han formado, que se han esforzado, que han hecho lo que tenían que hacer y de repente les dicen: no, tú estás condenado a quedarte fuera. Igualmente, fijaos, a los parados de larga duración les han estado bombardeando con la idea de que no hay alternativa, de que ya no son rentables económicamente y que por tanto tienen que resignarse a asumir que no hay ninguna otra solución. Han empezado a atacaros a las mujeres, a haceros otra vez delincuentes. La interrupción voluntaria del embarazo que lograsteis hace 35 años, otra vez os convierte en sospechosas. Y otra vez ellos, que tienen dinero, irán a abortar a donde sea o a sus clínicas donde puedan pagar, y el resto de las mujeres bajo sospecha de que están conculcando la ley. Y otra vez las mujeres a regresar a las casas, a cubrir las cosas que ya no va a cubrir el Estado porque no hay dinero. Y si no lo hacéis, sois responsables del malestar de las familias. Y si eso no bastara, fijaos, el Partido Popular dice: vamos a cambiar las leyes para que las peleas políticas hoy sean un delito. Y de pronto muchos elementos que estábamos peleando desde el 15M quieren convertirlos en delito. Pero me vais a perdonar, pero se van a joder, porque hasta ahí Podemos, y Podemos está hablando de esa gente que le está diciendo: vais a politizaros y vamos a acabar con esta situación. Prometimos durante estos meses que el miedo iba a cambiar de bando. Y no era una frase que se nos había ocurrido porque sí, sino porque tenemos la deformación de estudiar y sabemos que el Estado social, ese que ahora están desmantelando, surgió porque el miedo cambió de bando después de la Segunda Guerra Mundial. La derecha
se hizo nazi, se hizo fascista, nos llevó a una guerra que la perdieron en Europa, aquí desgraciadamente la ganaron, y en Europa los que ganaron la guerra, es decir, los antifascistas, metieron en las constituciones europeas los derechos sociales que hoy quieren echar al vertedero. Y resulta, fijaos, que ¿por qué eso fue así? ¿Por qué los grandes empresarios pagaron impuestos? ¿Por qué de repente los sindicatos pudieron negociar condiciones de vida dignas? ¿Por qué pasamos a poder estudiar los hijos de los trabajadores? ¿Por qué empezamos a tener derecho a la educación, a la salud, al ocio? Porque el miedo cambió de bando. Porque de repente los ricos tenían miedo a un continente que había ganado una guerra precisamente a los que querían haber abolido toda la posibilidad de los trabajadores y trabajadoras a una vida digna. Fijaos que sabemos por la historia que cuando el miedo cambia de bando, construimos derechos. Sabemos que las luchas de ayer son los derechos de hoy y que las luchas de hoy van a ser los derechos de mañana. Pero tenemos el problema de que llevamos en Europa 40 años sin acción colectiva, llevamos 40 años sin protestar. Desde el mayo del 68 no ha habido realmente ningún tipo de protesta que les haya asustado. ¿Y qué ha ocurrido? Que hemos empezado a revertir todos esos derechos. Sabíamos que la única manera de recuperar ese espacio, la única manera de que no tengamos 6 millones de parados, de que no esté 1 de cada 2 jóvenes en el desempleo, de que otra vez no haya gente en nuestros países mirando los cubos de basura, la única manera de acabar con toda esa impunidad que nos contaba Arcadi es que el miedo cambie de bando. En 2008, cuando la crisis de esa gran empresa Lehman Brothers, salió Angela Merkel, Sarkozy, Obama a decir que había que construir otro oxímoron: capitalismo popular, capitalismo con rostro humano. ¿Por qué hicieron eso? Porque pensaban que iba a salir a la gente a la calle a colgarlos de las farolas. Estaban convencidos de que la gente que tenía derechos y de pronto los había perdido iba a salir a reclamarlos. Y de repente dijeron, tenemos que cambiar esta economía de casino. Pero ¿sabéis qué ocurrió? Que la gente regresó a sus casas. Debiéramos aprender la lección. Lo hemos visto en la Plaza Tahrir, en Egipto. Lo hemos visto aquí durante la transición. Lo hemos visto ahora en 2008. Cuando el pueblo regresa a sus casas, el poder vuelve a acampar a sus anchas. Cuando el pueblo no le enseña los dientes a los poderosos nos hacen trizas. Por eso cuando nació Podemos dijimos, el miedo tiene que cambiar de bando, y nos presentamos a las elecciones y sacamos un resultado modesto, pero ¿sabéis qué ha ocurrido? Que el miedo ha cambiado de bando, y ahí tenemos el resultado de Podemos en estos meses. Ha tenido que abdicar el rey, ha tenido que dimitir Rubalcaba, ha dimitido Durán, ha tenido que dimitir Billy Meyer, ha tenido que Rajoy hablar de regenerar la vida política. ¿Cómo que no es posible cambiar las cosas? Aquí tenemos la prueba más evidente. Cuando el pueblo responde, ellos se asustan. Es verdad que nos queda mucha tarea. Yo siempre digo que hay grietas en la pared, pero que todavía hay mucha pared. Los cambios que están haciendo son muy cosméticos. De repente cambian al rey, pero nos ponen a otro, que es de la misma familia. Y en esa familia, yo no sé qué enseñan a la hora de comer, pero Urdangarín, que jugaba al balonmano, en unos mesecitos, ahí lo tenemos, convertido en un consumado chorizo. Tendríamos que haber recordado la historia. A mí me gusta citar al canciller francés, Talleyrand, que decía que es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Decía que abdica el rey Juan Carlos y nos colocan a Felipe VI sin consultarnos a los ciudadanos, pensando que simplemente presentar a alguien un poquito más joven solventa el deseo que tenemos las españolas y españoles de decidir sobre la jefatura del Estado. El Partido Socialista intentó un cambio. Puso ¿recordáis? Una conferencia política hace poco y pusieron a Rubalcaba otra vez. Te digo que esa frase que todavía yo a veces por la noche me levanto bañado en sudor escuchando a Rubalcaba decir, ¡hemos vuelto! Que yo siempre decía, ¿pero a dónde te has ido? ¿No? Y contaba esta mañana que Jesucristo por lo menos tuvo 3 días fuera y luego resucitó. Pero es que Rubalcaba decía, hemos vuelto. ¿Y a dónde te habías ido? Y ahora han hecho un cambio también
guiados estrictamente por la idea de que simplemente por presentar a alguien más joven y apolíneo y apuesto y guapo y atractivo y ya, pensando que solamente con un cambio cosmético se van a solventar los problemas estructurales que tiene el Partido Socialista, pero no es real. Fijaos que han empezado los cambios en España y los cambios son estructurales y por tanto no se van a poder solventar de una manera cosmética. El corazón de la ponencia de hoy es también el corazón de la razón de ser de Podemos. Nacimos para hacer un proceso constituyente en España. Nacimos para cambiar las reglas del juego. Cuando nos pusimos en marcha en diciembre, cuando decidimos saltar, cuando ya no aguantábamos más, a Rajoy diciéndonos a quién va a creer, a mí o a sus propios ojos, dijimos, pues vamos a creer en nosotros mismos. Cuando decidimos ponernos en marcha éramos conscientes de que los consensos del régimen del 78, los consensos nacidos de la Constitución del 78 ya no funcionaban, que se habían quebrado y que esos consensos que habían servido para armar peor que mejor que peor, esa es otra discusión, pero los consensos que nos habían funcionado desde la Constitución del 78 ya nos servían. El consenso sobre la monarquía ya no nos sirve. Nos ha mentido el rey. Nos dijo que estaba muy preocupado por la suerte de los españoles y nos enteramos porque se cayó que estaba pegándole tiros a la madre de Dumbo en África. Nos mintió, nos dijo que le dolían las cosas, pero no era cierto, estaba haciendo el ocio que hacen los aristócratas a 30.000 euros el día. Hemos visto en el entorno de la Casa Real ladrones. Y ya no creemos cuando el rey nos dice que todos los españoles son iguales, porque vemos claramente que no es igual la suerte judicial de la infanta de Urdangarín que de cualquiera de nosotros. El consenso también, fijaos, territorial está reventando las costuras en Cataluña. La mayor fábrica de independentistas de este país se llama Partido Popular y está en la calle Génova de Madrid. Son ellos los que están llevando a mucha gente al callejón sin salida de decir, si España es eso, pues nosotros no tenemos mucho interés. No me canso de repetir que una de las cosas más hermosas que me ha pasado en esta campaña electoral es recibir bastantes correos diciéndome, si España es Podemos, yo no me quiero ir de España. ¿Y sabéis por qué ha sido eso? Porque somos la única fuerza federal en este país creíble y sincera. Creíble porque somos conscientes de que los pueblos de este país tienen derecho a decidir y que la única manera de que nadie se quiera ir es reconociendo el derecho a decidir. A veces uno tiene la sensación de que si tu pareja no te quiere, vas a hacer que te quiera a golpes. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Os decía que somos una fuerza federal, somos creíbles porque creemos en el derecho a decidir, pero somos sinceros porque como no queremos que se vaya ninguno de los pueblos que configuran los pueblos de España, tenemos que entender que realmente tenemos que inventarnos una España federal que merezca ese nombre. ¿Por qué no está el Tribunal Constitucional en Barcelona? ¿Por qué no está la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Vigo? ¿Por qué no hay organismos de la Administración Central en el País Vasco, en Andalucía, en el País Valenciano, en donde sea? ¿Por qué no? Y resulta que de repente mandas los papeles que estaban en Salamanca, Cataluña, y dices, no, cuidado, como si se fueran a Noruega. Tenemos que reinventarnos, fijaos, porque ese consenso territorial que nos ha funcionado ya no funciona. El consenso sobre Europa. Los más mayores durante mucho tiempo estuvisteis mirando arrobadamente, enamorados de Europa, porque aquí teníamos una dictadura y todo lo que venía de Europa era positivo. Pero ahora, ¿qué viene de Europa? Vienen memorándums secretos que hacen que el presidente de nuestro país, Zapatero, cambie la Constitución. Porque la Troika le manda un memorándum secreto diciéndole lo que tiene que hacer, igual que a los italianos. El Banco Central Europeo, ¿quién ha votado al Banco Central Europeo? La Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional dictando la política de nuestro país, que se presenten a las elecciones.
que se presentan a las elecciones diciendo que quieren bajarnos los salarios, aumentar la jornada laboral, cargarse a los sindicatos, acabar con la seguridad social en todos sus ámbitos, cerrar los hospitales públicos, que se presenten con ese programa. Y si ganan, tendremos que asumirlo. Ah, pero no operan así. Le mandan un memorándum secreto a Zapatero y junto con Rajoy reforman el artículo 135 de la Constitución española para darle prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social. Enriquecemos a los ricos mientras que nuestro pueblo empieza a mirar en los cubos de basura. Se ha roto, fijaos, igualmente el consenso que también funcionó de que cada generación mejoraba el nivel de vida de sus padres y funcionaba ese ascenso social. Hoy se ha roto de una manera extrema, y ese dato de que otra vez, como en los tiempos de la dictadura, nuestros jóvenes tienen que irse exiliados económicamente de nuestro país, es el dato más claro de que los consensos de la transición se han roto. En ese sentido, fijaos, nosotros entendimos que tenemos que construir nuevos consensos, que era imposible que en España pudiéramos tener una democracia que mereciera ese nombre si no éramos capaces de reconstruir las bases de la convivencia social. Y empezamos a darle vueltas. ¿Qué hacíamos con la Constitución? ¿Cómo les gustaría a los miembros de la casta que nosotros estuviéramos en contra de la Constitución? Pero es al revés, son ellos los que reforman la Constitución, son ellos los que vacían la Constitución, son ellos los que no respetan las normas, son ellos los que nos han dicho durante mucho tiempo que no teníamos la madurez política suficiente para cambiar la Constitución. No abras el melón de la Constitución, nos decían constantemente, y de repente ellos, porque se lo mandan, los banqueros europeos van y reforman la Constitución y le dan un hachazo al artículo 1 de la Constitución que dice que España es un Estado social, y les da lo mismo. Me contaban en Argentina una historia que me hace pensar mucho en esta gente, y esto es... Estaba un zorro paseando por la selva y tenía mucha hambre. Entonces de repente ve a un cuervo en un árbol y se acerca al cuervo y dice: cuervo, venid, vamos a platicar, vamos a hablar un poquito. Y el cuervo le dice: nada, tú me quieres comer, ¿no? Pero no, venid, si quiero solamente charlar contigo un poco. Que no. Ven, tonto, mira, si tengo aquí un decreto que dice que ya los animales no nos vamos a comer entre nosotros. Y el cuervo, que se acerca un poco: ya no nos vamos a bajar, si esto ya hay un decreto, ya ha cambiado todo. El cuervo empieza a acercarse y en eso sale un león también con mucha hambre, ve al zorro, se tira a comérselo y empiezan a dar vueltas alrededor del árbol y le grita el cuervo al zorro: enséñale el decreto, enséñale el decreto. Tengo la sensación de que esto es lo que han hecho, fijaos, con nuestra Constitución. La han vaciado. En cambio, no dudan en golpearnos en la cabeza con la Constitución constantemente. Y nos acusan a nosotros de que no respetamos la Constitución. Es al revés. Sois vosotros los que la habéis convertido en papel mojado. Entendimos que necesitábamos, fijaos, un proceso constituyente donde por vez primera las españolas y españoles discutiéramos las bases de nuestra convivencia. Por vez primera, porque aquí nunca nos han preguntado sinceramente nada. Nunca. Murió el caudillo y nos dijeron que si queríamos o todo o nada con la ley para la reforma política. Y dijimos, pues bueno, la ley para la reforma política, ¿qué vamos a hacer? Después resulta que 7 padres, ninguna madre, ningún hermano y ningún hijo, 7 padres parieron la Constitución y nos la dieron enterita. Ahí la tenéis, ¿la queréis entera, sí o no? Oiga, la queremos discutir, que no. Cuando yo he visto en América Latina muchos pueblos discutiendo su Constitución, incluso, fijaos, pueblos condenados por el neoliberalismo al analfabetismo han discutido la Constitución. ¿Sabéis por qué? Porque se reunían y el que sabía leer leía el proyecto de Constitución y lo discutían y escribían y mandaban después enmiendas. Fijaos que la importancia que hubiera tenido esa discusión en nuestro país, pero no ocurrió. Nos dieron entero una Constitución, fijaos, que tenemos que explicársela a la gente. La Constitución española nos vale, y hay que decir, algunas cosas sí, otras no. Hoy contaba que el artículo 2 de la Constitución española es un artículo que me da vergüenza explicárselo a mis alumnos.
¿Sabéis por qué? Lo contó uno de los padres de la Constitución, Jordi Soler Turà, porque es un artículo que lo redactaron los militares y se lo dieron en un sobre. Este artículo va así. Y nadie protestó. Y por eso es un artículo tan idiota que dice: la Constitución española se fundamenta en la indisoluble unidad de la patria española. ¿Por qué es una tontería? Porque ninguna constitución del mundo se fundamenta en otra cosa que no sea la soberanía popular. En ninguna otra cosa que la soberanía popular. ¿Cómo que la indisoluble unidad de nada? No hay nada que la soberanía popular no pueda cambiar. Pero los militares redactaron, inteligencia militar, ¿por qué te va a salir? Indisoluble unidad de la patria, repitiendo, hincapié. Y luego los mismos militares dijeron: ¿y si alguien cambia esto? El ejército va a intervenir. Vaya democracia consolidada, que las discusiones políticas las tiene que solventar, como en el siglo XIX, el ejército. Artículos absurdos, como el artículo 67.2, que dice que queda prohibido el mandato imperativo. Queda prohibido que vosotros, los ciudadanos y ciudadanas de Vinaroz, como diría Trillo de Benicarló, los ciudadanos de Vinaroz, no podéis mandatar a vuestros representantes nada. La democracia en España es vota y no te metas en política. Depositas el voto y dentro de 4 años hablamos. En cambio, fijaos, hay gente en España que claro que tiene mandato imperativo. ¿No recordáis cuando el Partido Popular, en la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo, en la votación secreta, el 100% de los diputados del Partido Popular, incluidas las mujeres, votaron que sí al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo? Es decir, que las cúpulas de los partidos sí que tienen mandato imperativo, y nosotros, que somos el pueblo soberano, no. Hay algo ahí que no funciona. Hay algo que hay que cambiar. ¿Quién manda en los diputados? ¿Nosotros o las cúpulas de los partidos? Fijaos cómo vamos pervirtiendo el lenguaje. Ellos los llamamos los mandatarios, y es al revés. Los diputados son los mandatados. Los mandatarios somos nosotros. Nosotros somos los que mandamos y ellos son los que obedecen. Y fijaos en la perversión del lenguaje. Al final los llamamos a ellos los mandatarios, o sea que ellos nos mandan a nosotros. Oiga, no, es que es al revés. Que es al revés. ¿Y sabéis qué problema tenemos también en la Constitución? Que la legislación, la jurisprudencia, lo que los jueces han fallado en todos estos años, han vaciado aún más la Constitución. Porque en este país no es cierto que haya habido división de poderes. No es cierto. Aquí los jueces se acostaron franquistas y se levantaron demócratas. Hemos regalado demasiados carnets de demócrata en este país. Y luego vienen los Fabra y esta gente. Pues sí, claro, es que piensan que seguimos todavía en tiempos de la dictadura. ¿Por qué son tan impunes? ¿Por qué se siguen comportando como oligarcas, como caciques? Porque en su cabeza dice: si no ha cambiado nada. Yo hice un libro sobre la transición, que se llamaba La transición contada a nuestros padres, y ahí había un chiste del año 77 donde un tipo decía: hombre, habernos dicho que esto era la democracia y lo hubiéramos traído mucho antes. Claro. Por tanto, fijaos, en Podemos empezamos a hacer la reflexión de que no bastaba enmendar algunos elementos de la Constitución, sino que teníamos que atrevernos a, por vez primera, enfrentar un debate profundo entre todos nosotros. Os he dicho que aquí nunca nos preguntaron. ¿Sabéis dónde nos preguntaron un poquito? En el referéndum de la OTAN. ¿Por qué digo que un poquito? Porque solamente había una televisión, la pública, la 1 y la 2, y la controló el Partido Socialista y manipuló de una manera insultante, que avergonzó a muchos militantes socialistas, a muchos. Y de repente vinieron aquí, fijaos, todos los líderes europeos a decir: cuidado, que si gana el no a la OTAN, ustedes no van a entrar en Europa. Empezó todo un ataque brutal, pero pese a todo, casi gana el no. Y fijaos que de ese movimiento social, de ese empuje del no a la OTAN, surgió después el comienzo de la Izquierda Unida. En esos orígenes que tuvo tan llenos de gente, tan llenos de movimiento social, tan llenos de vida. La última vez que nos preguntaron fue en el proyecto de Constitución Europea, corriendo, con prisas, en un debate falso. Fijaos que en Alemania, en Francia, por ejemplo, en el debate había
30 y tantos libros sobre la Constitución. Aquí solamente publicamos 5 libros sobre el Tratado de Constitución. Yo escribí uno de ellos. ¿Queréis creer que me invitaron ni una sola vez a un debate? Ni uno. En cambio, fijaos, nosotros que hacíamos debates siempre invitábamos a la gente que estaba a favor del sí. Votamos corriendo. Y al final lo único que recordamos de la campaña del referéndum fue a los del Río, que eran los intelectuales que escogió el poder para defender el sí a la Constitución Europea, y recuerdo unas declaraciones suyas que, claro, que por favor que no lo vea nadie en Europa, ¿no? Que eran los del Río diciendo: está muy bien la Constitución Europea, está muy bien, no la hemos leído, pero está muy bien porque siendo Europa está muy bien, y lo que queremos decir a los señores de Europa es que si quieren que les hagamos un himno como la Macarena, que cuenten con ello. Y yo pensaba, esto es la aportación de España a la Constitución Europea. Un himno hecho por los del Río y no el cretino ese del Beethoven, el himno a la alegría, ¿no? En fin, entendimos, fijaos, por ir al corazón de lo que quería compartir con vosotros, entendimos que hacía falta un proceso constituyente por una razón, por 2 razones muy de fondo. Una es la que os digo. Una es porque este pueblo nunca ha discutido cómo queremos convivir los diferentes pueblos de España, qué relación queremos con la Iglesia, qué relación queremos con Europa, qué relación queremos económica, qué servicios sociales queremos. Todo ese tipo de cuestiones nunca las hemos discutido. Y teníamos que luchar contra muchas trampas. Os cuento otra que mucha gente no la sabe. Somos de los pocos países del mundo, de los pocos, que tienen el sistema electoral, la ley electoral en la Constitución. La ley electoral es una ley, como su nombre indica, y está en una ley. Nosotros la tenemos en la Constitución. ¿Sabéis por qué? Porque los constituyentes dijeron: hay que garantizar que gana la UCD, y por tanto hay que sobrerepresentar a las zonas rurales. Y por eso la Constitución establece que las zonas rurales tienen la misma importancia que las zonas más urbanas. Y por eso en la Constitución nuestra está la ley electoral. Es absurdo. Y por eso tenemos una ley electoral radicalmente desproporcional, donde siempre se garantiza que ganaba uno de los 2 grandes partidos. Claro. El segundo elemento, fijaos, que es para mí el más importante, era que, además de que la Constitución, si la discutimos entre todos nosotros, nos va a ayudar mucho a luchar contra lo que llamamos la casta, porque nos va a empoderar como pueblo. ¿Sabéis para qué nos tiene que servir un proceso constituyente? Para luchar contra la mayoría silenciosa. Uno escucha a Arcadi y se pregunta: ¿cómo es posible? ¿Qué más nos tiene que pasar para que despertemos? ¿Qué más tiene que ocurrir para que la gente despierte? Y fijaos, nosotros hemos pensado mucho, en Podemos, antes de echarnos a andar, pensamos mucho qué hacíamos con la mayoría silenciosa. ¿Qué hacíamos con toda esa gente que son víctimas y en cambio jalean a los verdugos? Y decidimos entender qué demonios estaba ocurriendo. Nos planteamos, fijaos, entender esa gente que tiene que formar parte de la mayoría que necesitamos para cambiar este país. No podemos regañarles sin más. No podemos insultarles, tenemos que primero entenderles. Porque la única manera de conseguir que se vengan a la nueva mayoría es entender. Y dándole vueltas, pensando, discutiendo mucho entre nosotros, entendíamos que la mayoría silenciosa tiene algunos elementos fuertes para ser mayoría silenciosa. ¿Sabéis que la expresión... Oye, yo hablo mucho, dime cuando me tengo que callar. ¿Puedo hablar? Sí. Decía que, fijaos, que la mayoría silenciosa es una expresión que utilizó Nixon cuando la guerra del Vietnam, para decir que los que están protestando contra la guerra de Vietnam son los perroflautas, pero la mayoría silenciosa está en su casa, apoyándonos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que ese vecino que todos conocéis no se mueva? ¿Qué es lo que hace que esa vecina, que sabéis que está golpeadísima porque está en el paro, ella, su marido, sus hijos, sigue votando al Partido Popular? ¿Qué es lo que hace que esa gente que conocemos, que son decentes, honrados, siguen apoyando también al Partido Socialista, pese a que cambian la Constitución o pactan, como hemos visto en Europa, repartirse los cargos? Tenemos que entender, fijaos, que llevamos 40 años golpeados
por una manera de pensar que se nos ha metido a todos en la cabeza. Cuando hablamos del neoliberalismo, no es una palabra vacía. Yo siempre les digo a mis alumnos, el primer día de curso, les digo una frase de Unamuno. Le preguntaron a Miguel de Unamuno, un periodista, ¿cree usted que existe Dios? Y Unamuno contestó, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. Tenemos que definir las palabras, no usar neoliberalismo sin saber qué significa. Neoliberalismo, ¿sabes qué significa? Comportarnos como empresarios de nosotros mismos. Una sociedad neoliberal es una sociedad donde todos somos empresarios de nosotros mismos, donde nos pensamos a nosotros mismos como una empresa y a los demás como nuestros competidores. El sistema siempre nos ha querido fragmentados, porque si no estamos juntos, no tenemos más remedio que vendernos a lo que nos quieran ofrecer. Por eso ellos nunca han querido que estemos juntos. Siempre les ha dado pánico que nos juntemos en plazas, en sindicatos, en ayudas mutuas, en lo que sea. Les ha dado pánico. Quieren que estemos bien aisladitos y que si alguna vez nos juntamos sea en cosas que no nos hagan pensar mucho, como por ejemplo el fútbol. Mirad, vivimos en un mundo, España también, un mundo muy mercantilizado. Tenemos que entenderlo. Tenemos que entender que todo se ha convertido en una mercancía, todo. Estudiar, la amistad, viajar, el ocio, el deporte. ¿Y sabéis qué ocurre? Que cuando todos somos una mercancía, tenemos miedo, porque no sabemos si vamos a ser rentables o no somos rentables. Y eso nos produce un profundo miedo. ¿Y sabéis quién pesca en el miedo? Los conservadores. Cuando alguien tiene miedo, va a ser rehén de las políticas de la derecha que te van a decir: tu enemigo es el inmigrante, tu enemigo son los políticos, tu enemigo es el sindicato. En este mundo, fijaos, mercantilizado, donde todo es una mercancía, tenemos miedo. Los canallas están envalentonados y la gente decente anda perpleja, porque no queremos comer ni tampoco queremos que nos coman. En cambio, estos sinvergüenzas que no tienen ningún tipo de pudor pueden hacer todas estas barbaridades que nos cuenta Arcadi, lo que les da igual. Si nos ven, no nos ven como seres humanos, nos ven como mercancías a usar. Nos pueden hacer eso, nos pueden violar, matar, y encima dicen que no somos muertos, que somos apenas daños colaterales. El segundo elemento que hace que nuestro vecino no esté con nosotros es que tiene un trabajo precario. Y porque tiene un trabajo precario sabe que cualquier error le puede mandar otra vez a la casilla de salida, y sabe que si pierde el trabajo igual no tiene otra segunda oportunidad, y eso le genera un profundo miedo. Sabemos en Podemos, y nos hierve la sangre, que aquí en los países valencianos, en el País Valencià, en Vinaroz, en Castellón, en Valencia, sabemos que el Partido Popular utiliza el miedo para que no protestéis. Sabemos que os persiguen. Sabemos que a la gente que de repente dice algo ya no lo contratan. Sabemos que se están persiguiendo para que no podáis tener democracia. Y os damos las gracias. Somos nosotros los que os aplaudimos a vosotros. Por valientes, por héroes. Porque hay que ser muy corajudo, hay que tener mucho valor para aquí hacer lo que estáis haciendo vosotros, de desobedecer. ¿Cuánta gente me ha dicho, Juan Carlos, me da miedo estar aquí porque si me ven puedo perder mi trabajo? Así han construido estas redes clientelares, entregando puestos de trabajo como si el Estado les perteneciera, sin vergüenzas. Y ellos saben que nosotros sabemos que son unos sinvergüenzas, por eso nos tienen tanto miedo. Y hacéis bien en tenernos miedo, porque vamos a ir a por vosotros. No os quepa la menor duda, no vamos a permitir más que tengáis a este pueblo asustado. Os habéis cansado. Un mundo mercantilizado, un mundo precarizado laboralmente y, en tercer lugar, un mundo desconectado. Es curioso que en esta sociedad supuestamente interconectada estamos muy solos, no sabemos quién vive arriba, no tenemos realmente tantas redes, trabajamos demasiadas horas, nos comunicamos a través de los medios de comunicación, pero nos vemos menos, nos encontramos menos. ¿Y sabéis qué ocurre? Que también tenemos miedo, porque estamos solos. Fijaos qué razones profundas para esa mayoría silenciosa. ¿Por qué os cuento esto? También para ir terminando. Y que si queremos entender
Y esos tres elementos los tenemos que revertir. Tenemos que dejar de convertir el mundo en una enorme mercancía. Tenemos que salir de ese juego perverso, donde todo se compra y se vende. Y si algo no es rentable, algo no funciona. Tenemos que desterrar ese tipo de cuestiones de nuestra cabeza. Y tenemos que meterlo en la Constitución. Tenemos que meter en la Constitución que el agua no es una mercancía. ¿Sabéis por qué en la Constitución de Bolivia el agua está entre los primeros derechos humanos? ¿Sabéis por qué? Porque en 2000 se partieron la boca porque les quisieron privatizar el agua. Las revueltas de Cochabamba, en Bolivia, donde ese pueblo se echó a la calle porque les habían privatizado el agua. No tenían agua. Y dijeron, pues si no tenemos agua no tenemos vida. Y entonces nos la jugamos. Y pelearon y ganaron. Las luchas de ayer son los derechos de hoy, las luchas de hoy van a ser los derechos de mañana. Pelearon por el agua, ¿y dónde está el agua hoy en Bolivia? En la Constitución boliviana, como un derecho humano, claro. Y dijeron, esto no va a ser una mercancía. Fijaos que tenemos la obligación de muchas cosas sacarlas del juego del mercado. No todo. Tenemos que aprender de los errores del siglo XX. ¿Qué hace el Estado gestionando un taller de coches, una peluquería? ¿Qué tontería es esa? En cambio, los bienes comunes los tenemos que gestionar comúnmente entre todos. No puede ser que, como ha ocurrido este invierno, haya abuelos que no hayan tenido calefacción. Y no solamente por los abuelos, sino que encima en este país, los abuelos con su pensión están sosteniendo a los hijos y a los nietos. Y encima dicen, no, pues no vais a tener agua, no vais a tener calefacción. Por tanto, fijaos, tenemos que desmercantilizar todos esos elementos para que podamos ser seres humanos y perdamos ese miedo a que solamente tiene un lugar en la sociedad lo que es rentable. En segundo lugar, tenemos que revertir ese miedo a la precarización laboral. Tenemos que pensar qué hacemos con el desempleo. Viniendo para acá, leía un artículo idiota donde el periodista estaba feliz porque en un restaurante en China, en vez de camareros había robots. Yo decía, pues como no vaya a comer a ese restaurante una tostadora,